La lluvia caía intensamente sobre Londres aquel frío 14 de febrero de 2002. Las calles adoquinadas reflejaban las luces amarillentas de las farolas victorianas, creando un paisaje melancólico que parecía presagiar lo que estaba por ocurrir. Elizabeth Murray, una mujer de 34 años, caminaba apresuradamente por Westminster Bridge, sosteniendo firmemente las manos de sus tres hijos, Alexander, Benjamin y Charlotte, trillizos de 8 años que habían insistido en visitar el Big Ben durante sus vacaciones escolares. «Mamá, ¿cuántos escalones tiene el Big Ben?», preguntó Alexander, el más curioso de los tres, mientras saltaba sobre un charco. 334, cariño. Una larga subida que haremos juntos, respondió Elizabeth con una sonrisa cansada. Como historiadora del Parlamento, había organizado una visita especial para sus hijos, aprovechando sus contactos profesionales. Benjamin, el más callado, observaba con asombro la imponente torre que se alzaba ante ellos. ¿Es verdad que podemos ver toda Londres desde arriba? Así es, confirmó Elizabeth, pero debemos mantenernos juntos en todo momento. La torre puede ser confusa para quienes no la conocen bien. Charlotte, la más audaz, tiraba de la mano de su madre con impaciencia. «Vamos ya, mamá. Quiero ver los engranajes del reloj antes de que cierren». El guía que los esperaba en la entrada era Malcolm Patterson, un hombre de mediana edad con un conocimiento enciclopédico sobre el edificio parlamentario. Había trabajado allí durante más de 20 años y conocía cada rincón, cada pasillo secreto, cada historia que las paredes guardaban celosamente. «Bienvenidos a la Torre Elizabeth», saludó Malcolm, utilizando el nombre oficial del monumento. «Hoy tendrán un recorrido especial gracias a la doctora Murray». Los niños miraban maravillados la estructura interior mientras comenzaban el ascenso por la estrecha escalera de caracol. Elizabeth mantenía a los tres cerca, consciente de lo fácil que sería perderse en aquel laberinto vertical. «Los engranajes del reloj están más arriba», explicaba Malcolm mientras subían. «Es un mecanismo fascinante que ha estado funcionando desde 1859 con muy pocas modificaciones». A medida que ascendían, la escalera se hacía más estrecha y los pasillos más intrincados. El sonido del mecanismo del reloj se intensificaba, un rítmico tic-tac que resonaba en las paredes de piedra. «Quiero que se mantengan junto a mí», insistió Elizabeth cuando llegaron al nivel donde se encontraba la maquinaria. El espacio era un laberinto de engranajes masivos, contrapesos y mecanismos de precisión. La habitación estaba apenas iluminada por algunas bombillas antiguas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. Malcolm comenzó a explicar el funcionamiento del mecanismo con entusiasmo, señalando los distintos componentes mientras los niños escuchaban fascinados. Elizabeth notó que Charlotte parecía particularmente hipnotizada por el movimiento pendular que marcaba los segundos. «¿Podemos acercarnos más?», preguntó la niña, señalando hacia un pasillo lateral que parecía conducir a otra sección del mecanismo. «Esa área no está incluida en el recorrido», respondió Malcolm con firmeza, «y contiene partes del mecanismo que podrían ser peligrosas». Pero Charlotte, con la curiosidad típica de sus 8 años, no parecía satisfecha con la respuesta. Elizabeth la notó inquieta, intercambiando miradas cómplices con sus hermanos. Mientras Malcolm explicaba el sistema de pesas que daba energía al reloj, Elizabeth se distrajo momentáneamente cuando su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de su colega en el departamento de historia, preguntándole sobre unos documentos urgentes. Fueron solo 30 segundos, pero cuando volvió a mirar a su alrededor, los niños ya no estaban a su lado. «¿Alexander? ¿Benjamin? ¿Charlotte?», llamó, intentando mantener la calma. Malcolm detuvo su explicación y miró alrededor con preocupación. «Deben haberse adelantado por el pasillo», sugirió, aunque su tono delataba inquietud. «Vamos a buscarlos». Lo que comenzó como una simple búsqueda se convirtió rápidamente en pánico cuando,
Tras recorrer cada rincón accesible de la torre, no había señal de los tres niños. Elizabeth llamaba sus nombres con creciente desesperación, mientras Malcolm alertaba al personal de seguridad del Parlamento. En menos de una hora, la histórica Torre Elizabeth se convirtió en el centro de una de las operaciones de búsqueda más intensas que Londres había visto en décadas. Policías, bomberos y personal de seguridad peinaron cada centímetro del edificio, desde la base hasta la cámara de las campanas. «Es imposible que hayan desaparecido así», repetía Elizabeth, su voz quebrada por el llanto mientras era interrogada por el inspector jefe Robert Hayes. Estaban justo a mi lado. El inspector, un hombre experimentado con 20 años en la policía metropolitana, intentaba mantener la objetividad mientras tomaba notas. Notó algo inusual antes de la desaparición. ¿Alguna persona sospechosa? ¿Los niños mencionaron algo sobre explorar por su cuenta? Elizabeth negaba con la cabeza, incapaz de encontrar respuestas lógicas. Charlotte quería ver más de cerca los engranajes, pero Malcolm les dijo que no era posible. «Pero solo me distraje unos segundos. No podrían haber ido lejos». A medida que la noche avanzaba, la noticia se filtró a los medios de comunicación. Para la mañana siguiente, toda Inglaterra conocía el caso de los trillizos Murray, desaparecidos misteriosamente en uno de los monumentos más vigilados y seguros del país. Las teorías comenzaron a multiplicarse, desde un secuestro planificado hasta la posibilidad de que los niños hubieran encontrado algún pasaje secreto dentro de la torre y se hubieran perdido en el laberinto de corredores centenarios. Algunos incluso sugerían que podría tratarse de una elaborada estrategia de la propia madre, teoría que fue rápidamente descartada cuando el dolor devastador de Elizabeth se hizo evidente en cada entrevista, en cada rueda de prensa. Malcolm Patterson fue interrogado exhaustivamente. Su historial impecable y la falta de cualquier evidencia que lo vinculara con la desaparición lo exoneraron pronto, aunque el hombre quedó marcado por el incidente, atormentado por la culpa de no haber vigilado más de cerca a los pequeños visitantes. Los días se convirtieron en semanas. Las búsquedas se extendieron más allá del Parlamento, a los túneles subterráneos de Londres, al Támesis, a los edificios cercanos. Voluntarios peinaron los parques y calles aledañas con la esperanza de encontrar alguna pista. Elizabeth se mudó temporalmente a un pequeño apartamento cerca de Westminster, negándose a alejarse del último lugar donde había visto a sus hijos. Cada mañana, antes de que el sol saliera, caminaba hasta el pie de la torre y miraba hacia arriba, como si las agujas del reloj pudieran darle alguna respuesta. Su exmarido, James Murray, regresó de Edimburgo, donde trabajaba como profesor universitario. La tragedia reunió momentáneamente a la pareja separada, unidos en su dolor y en la búsqueda incansable. «Algo no encaja, Elizabeth», le dijo James una noche, mientras revisaban por enésima vez los planos históricos de la torre que ella había conseguido. «3 niños no pueden evaporarse así. Tiene que haber algo que estamos pasando por alto». Pero a pesar de los esfuerzos combinados de la policía, los historiadores, los expertos en arquitectura victoriana y los padres desesperados, los trillizos Murray parecían haberse desvanecido en el aire, como si la torre centenaria se los hubiera tragado. 6 meses después de la desaparición, la intensidad de la búsqueda comenzó a disminuir. El inspector Hayes seguía asignado al caso, pero los recursos se redujeron gradualmente. Elizabeth se negaba a aceptar lo que todos comenzaban a insinuar, que quizás nunca sabría qué había pasado con sus hijos. Una tarde de agosto, mientras Elizabeth clasificaba meticulosamente los recortes de prensa y documentos relacionados con la investigación en su improvisado cuartel general en el apartamento de Westminster, recibió una llamada que cambiaría el curso de los acontecimientos. «Señora Murray». La voz grave del inspector Hayes sonaba inusualmente agitada.
Hemos encontrado algo. No quiero darle falsas esperanzas, pero creo que debería venir a la torre inmediatamente. Elizabeth dejó caer el teléfono y corrió bajo la lluvia veraniega, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Cuando llegó, Hayes la esperaba en la entrada junto a un equipo de forenses. Durante una revisión rutinaria del mecanismo del reloj, uno de los técnicos encontró esto, explicó Hayes, mostrándole una pequeña pulsera de cuentas azules. ¿Le resulta familiar? Las piernas de Elizabeth flaquearon al reconocer la pulsera que Charlotte había hecho en la escuela apenas una semana antes de la desaparición. Es de Charlotte. ¿Dónde la encontraron exactamente? Hayes la condujo hacia el interior de la torre, explicando que la pulsera había aparecido en un rincón detrás de un panel que normalmente permanecía cerrado, cerca de los engranajes principales. Lo extraño es que esa área fue revisada múltiples veces durante la búsqueda inicial. Es imposible que estuviera allí y no la viéramos. Esa noche, mientras un nuevo equipo de investigación examinaba centímetro a centímetro la zona donde había aparecido la pulsera, Elizabeth permanecía sentada en un banco frente a la torre, la mirada fija en el rostro iluminado del reloj. ¿Dónde están?, susurró a las agujas que seguían su curso implacable, marcando el tiempo que pasaba sin sus hijos. ¿Qué secretos guardas, vieja torre? El Big Ben dio las 12, y cada campanada resonó como un eco de su pregunta sin respuesta. Un secreto centenario comenzaba a despertar entre los antiguos engranajes, un misterio que tardaría 16 años más en revelarse. Londres, 2018. El amanecer pintaba de tonos anaranjados el horizonte urbano, mientras Daniel Lawson se dirigía hacia el Parlamento. A sus 42 años, era uno de los relojeros más respetados del país, especializado en la restauración y mantenimiento de relojes históricos. Aquel día no era uno cualquiera. Comenzaba el proyecto más importante de su carrera, la supervisión de la restauración completa del mecanismo del Big Ben, que permanecería en silencio durante los próximos 4 años. La torre, cubierta parcialmente por andamios, presentaba un aspecto vulnerable que contrastaba con su habitual majestuosidad. Daniel mostró su acreditación al guardia de seguridad, quien lo saludó con familiaridad. «Buenos días, señor Lawson. Todo está preparado para su equipo en la sala de maquinaria». Daniel asintió, ajustándose las gafas mientras subía por el ascensor provisional instalado para las obras. Su mente repasaba mentalmente cada paso del ambicioso proyecto: desmontar miles de piezas centenarias, catalogarlas, restaurarlas y ensamblarlas nuevamente con precisión milimétrica. Al llegar a la cámara del reloj, encontró a su equipo de 5 especialistas ya preparados. Entre ellos destacaba Olivia Chen, una brillante ingeniera de 28 años con quien había trabajado en proyectos anteriores. Jai, el primer desafío será desmontar el mecanismo de escape sin dañar los dientes de la rueda Catalina, explicaba Daniel, mientras todos observaban el imponente mecanismo que había mantenido el tiempo de Londres durante más de 150 años. Trabajaron meticulosamente durante horas, documentando cada pieza que retiraban. Fue durante la tarde, cuando comenzaron a desmontar uno de los engranajes secundarios, que Olivia notó algo inusual. «Daniel, ven a ver esto», llamó, señalando un pequeño hueco entre el bastidor principal y la pared. «Hay algo atascado aquí». Daniel se acercó, iluminando el espacio con su linterna. Efectivamente, un objeto parecía haberse deslizado en una grieta casi invisible, apenas perceptible si no se estaba buscando específicamente. Con cuidado, utilizó unas pinzas de precisión para extraer lo que resultó ser un sobre amarillento, doblado y comprimido de tal manera que había permanecido atrapado sin interferir con el funcionamiento del mecanismo. Es increíble que no haya sido destruido por el movimiento de los engranajes, murmuró Olivia mientras Daniel examinaba el sobre con curiosidad profesional. El sobre no tenía remitente ni destinatario.
Solo una fecha escrita con tinta descolorida. 14/02/2002. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esta fecha me resulta familiar, dijo, más para sí mismo que para los demás. Decidieron continuar con el trabajo programado y dejar el sobre para examinarlo más tarde. Sin embargo, la mente de Daniel no podía apartarse del hallazgo. Al finalizar la jornada, mientras el equipo recogía sus herramientas, tomó el sobre y lo guardó en su maletín. Esa noche, en la soledad de su apartamento en Notting Hill, Daniel colocó el sobre su mesa de trabajo, iluminándolo con una lámpara especializada que usaba para sus trabajos más delicados. Con guantes de algodón para no dañar el papel, abrió cuidadosamente el sobre. Dentro había una hoja doblada con precisión casi matemática. Al desplegarla, Daniel encontró un texto escrito con una caligrafía infantil, pero sorprendentemente ordenada. A quien encuentre esta carta, somos Alexander, Benjamin y Charlotte Murray. Hoy, 14 de febrero de 2002, hemos descubierto algo extraordinario en la torre del reloj. Hay un pasaje oculto detrás del panel este, junto al engranaje principal. Vamos a explorarlo. Si no regresamos, por favor, busquen ahí. Charlotte dice que debemos dejar esta nota, por si acaso. Benjamin tiene miedo, pero yo creo que estaremos bien. Solo queremos ver hasta dónde llega el túnel antes de volver con mamá. Alexander Murray. Daniel dejó caer la carta sobre la mesa, su mente trabajando a toda velocidad para conectar los puntos. El caso de los trillizos Murray, por supuesto, había sido uno de los misterios más comentados de principios de siglo, un caso que había fascinado y horrorizado al país en igual medida. Sin perder tiempo, buscó en su ordenador información sobre el caso. Los artículos aparecieron inmediatamente. 3 niños desaparecidos en el Big Ben durante una visita guiada, una madre devastada, una investigación que no llevó a ninguna parte. Las fotografías mostraban 3 rostros idénticos con pequeñas diferencias. Alexander con un lunar en la mejilla, Benjamin con gafas, Charlotte con una sonrisa traviesa y una pulsera azul. La pulsera. Daniel recordó vagamente que años después de la desaparición se había encontrado una pulsera perteneciente a la niña, lo que había reavivado brevemente la investigación sin resultados concretos. Con las manos temblorosas, marcó el número de la Policía Metropolitana. Necesito hablar con alguien sobre el caso Murray, explicó a la operadora. He encontrado algo que podría ser relevante. A la mañana siguiente, Daniel se reunió con la detective inspector Sarah Wilson, quien había heredado el caso años atrás cuando el inspector Hayes se jubiló. Era una mujer de expresión seria y mirada penetrante que escuchó atentamente mientras Daniel le mostraba la carta y explicaba dónde la había encontrado. Hemos explorado cada centímetro de esa torre innumerables veces, dijo Wilson con escepticismo. No hay ningún pasaje oculto. Con el debido respeto, detective, respondió Daniel, conozco esa torre mejor que nadie ahora mismo. Los planos originales de Pugin y Barry muestran varios conductos de ventilación y pasajes de mantenimiento que fueron sellados durante las reformas de 1920. Algunos ni siquiera aparecen en los planos modernos. Wilson estudió la carta nuevamente. ¿Por qué aparecería ahora? Han pasado 16 años. El mecanismo del reloj no se había desmontado completamente desde 1976, explicó Daniel. La carta estaba perfectamente posicionada en un hueco donde los engranajes no la alcanzaban, pero tampoco era visible durante las inspecciones rutinarias. Después de una larga pausa, Wilson asintió. Necesito contactar con Elizabeth Murray antes de proceder. Ha pasado por mucho, no quiero darle falsas esperanzas. Daniel asintió, comprendiendo la cautela de la detective. Mi equipo y yo estaremos disponibles para ayudar en lo que sea necesario. Conocemos cada rincón de esa torre ahora. 3 días después, Daniel esperaba nerviosamente en una sala de reuniones de Scotland Yard.
La puerta se abrió y entró la detective Wilson, acompañada por una mujer de unos 50 años, cuyo rostro mostraba las huellas de un dolor prolongado, pero cuyos ojos conservaban una determinación inquebrantable. Señor Lawson, le presento a Elizabeth Murray, dijo Wilson. Elizabeth estrechó la mano de Daniel con firmeza. La detective Wilson me ha contado sobre su descubrimiento. Quiero ver la carta. Con manos cuidadosas, Daniel le entregó la carta protegida en una funda plástica. Elizabeth la leyó en silencio, sus dedos rozando el plástico como si quisiera tocar la escritura de su hijo. Es la letra de Alexander, confirmó, su voz apenas un susurro. Siempre tan meticuloso, incluso a los 8 años. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. 16 años. 16 años sin saber. Daniel sintió un nudo en la garganta. Señora Murray, quiero ayudar a encontrar ese pasaje que menciona la carta. Si me lo permite, me gustaría que viniera a la torre mañana. Mi equipo y yo podemos examinar el área específica que menciona Alexander. Elizabeth levantó la mirada, una chispa de esperanza iluminando sus ojos por primera vez en años. He esperado 16 años por una pista. Estaré allí. Al día siguiente, la torre, normalmente llena de trabajadores de restauración, estaba inusualmente tranquila. Wilson había asegurado que solo el equipo esencial estuviera presente, ella misma, 2 oficiales adicionales, Daniel, Olivia, Elizabeth y un psicólogo de la policía para apoyar a Elizabeth si era necesario. Daniel guió al grupo hasta la cámara del reloj, ahora parcialmente desmontada. Alexander menciona un panel junto al engranaje principal, explicó, señalando la ubicación. Esta zona ha sido modificada varias veces desde la construcción original. Durante la era victoriana era común incluir pasajes de mantenimiento que luego fueron olvidados. Olivia se acercó a la pared examinándola cuidadosamente. Los paneles de madera aquí son posteriores a la construcción original, observó. Podrían estar ocultando una abertura anterior. Con el permiso de Wilson, Daniel y Olivia comenzaron a examinar los paneles, buscando cualquier mecanismo oculto o señal de una puerta disimulada. Elizabeth observaba cada movimiento, sus manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Después de casi una hora de búsqueda meticulosa, Olivia llamó la atención de todos. ¡Aquí! Este panel tiene marcas de haber sido abierto recientemente. Bueno, más recientemente que los demás. Daniel se unió a ella, examinando el panel que parecía idéntico a los demás para un ojo inexperto. Sin embargo, las sutiles marcas de desgaste contaban una historia diferente. Necesitamos herramientas especiales para abrirlo sin dañarlo, dijo Daniel. Pero antes de que pudiera continuar, Elizabeth se acercó y presionó firmemente el panel en diferentes puntos, siguiendo un patrón que parecía conocer de memoria. Ante la sorpresa de todos, el panel emitió un suave clic y se entreabrió ligeramente. ¿Cómo? Comenzó a preguntar Wilson. Soy historiadora del Parlamento, respondió Elizabeth con voz temblorosa. He estudiado cada centímetro de este edificio durante décadas. Los paneles victorianos a menudo tenían mecanismos de presión específicos, un conocimiento que se ha ido perdiendo con el tiempo. Daniel abrió completamente el panel, revelando un oscuro pasaje apenas lo suficientemente grande para que una persona delgada pudiera pasar. El aire que emanaba era frío y húmedo, con un olor a antigüedad que provocó un escalofrío colectivo. Wilson ordenó a uno de los oficiales que trajera el equipo necesario, linternas potentes, un equipo de comunicación y material para documentar lo que encontraran. Mientras esperaban, Daniel no pudo evitar preguntar, «Señora Murray, ¿cómo es posible que este pasaje no fuera descubierto durante la investigación inicial?» Elizabeth miró hacia la oscura abertura. «Porque oficialmente no existe. Según los registros modernos, todos estos pasajes fueron sellados permanentemente. Solo aparecen en los planos originales de Barry y en algunos documentos clasificados del Parlamento».
¿Por qué estarían clasificados unos simples pasajes de mantenimiento?, preguntó Olivia. Porque durante la Segunda Guerra Mundial se consideró utilizar algunos de estos pasajes como rutas de escape para la familia real y miembros del gobierno en caso de una invasión, explicó Elizabeth. Posteriormente, durante la Guerra Fría, se mantuvieron en secreto por razones similares. Cuando el equipo estuvo listo, Wilson estableció el protocolo. Iré yo primero, seguida por el oficial Collins. Lawson y Chen vendrán después, y el oficial Bennett se quedará aquí con la DRA. Murray y el doctor Parker. Elizabeth negó con la cabeza. No, he esperado 16 años. Voy a entrar. Después de una breve discusión, Wilson accedió a que Elizabeth los acompañara, pero insistió en que permaneciera detrás de los oficiales en todo momento. El pasaje resultó ser más largo de lo esperado, descendiendo en una suave pendiente y estrechándose en algunos puntos. Las linternas iluminaban paredes de piedra antigua, con ocasionales refuerzos metálicos de distintas épocas, contando la historia de las múltiples modificaciones del edificio. Esto parece dirigirse hacia el río, comentó Wilson después de varios minutos de avance cuidadoso. Daniel, quien había estudiado exhaustivamente la arquitectura del complejo parlamentario, asintió. Tiene sentido. Los túneles de mantenimiento originales conectaban con un sistema más amplio que llegaba hasta el Támesis para facilitar el acceso durante las inundaciones. Tras lo que pareció una eternidad caminando en la penumbra, el pasaje desembocó en una pequeña cámara circular. Las linternas revelaron una escena que dejó a todos sin aliento. La habitación contenía 3 pequeños esqueletos, dispuestos cuidadosamente uno junto al otro, como si se hubieran acostado a dormir. Elizabeth emitió un sonido gutural, mezcla de horror y dolor, mientras Wilson la sujetaba para evitar que se desplomara. Daniel sintió que el mundo se detenía momentáneamente ante la cruda realidad de lo que habían encontrado. La detective se acercó con cuidado, examinando la escena sin tocar nada. Junto a los restos había varios objetos: una linterna apagada, 3 botellas de agua vacías, un cuaderno y, lo más desgarrador, 3 pequeños juguetes colocados junto a cada esqueleto: un coche de carreras, un libro de aventuras y una muñeca. No parece haber señales de violencia, observó Wilson con voz profesional que apenas ocultaba su conmoción. Necesitaremos al equipo forense completo. Elizabeth se acercó lentamente, arrodillándose junto a los restos de sus hijos. Con una calma sorprendente que solo puede nacer de un dolor que ha madurado durante 16 años, acarició el aire sobre cada pequeño cráneo. Alexander, susurró, señalando al que tenía el coche de carreras. Benjamin, continuó, mirando al que estaba junto al libro. Charlotte, finalizó, su voz quebrándose al ver la muñeca cuidadosamente colocada. Daniel notó algo más, un pequeño cuaderno que parecía haber sido colocado deliberadamente en el centro de la habitación. Con guantes y extrema precaución, lo recogió y lo abrió. Es un diario, dijo en voz baja, pasando las páginas con cuidado. Parece que Alexander estuvo escribiendo en él durante días. Elizabeth extendió su mano temblorosa. Por favor. Wilson asintió, y Daniel le entregó el cuaderno. Las páginas amarillentas contenían la letra infantil pero ordenada que ya habían visto en la carta. Elizabeth comenzó a leer en voz alta, su voz adquiriendo firmeza a medida que las palabras de su hijo cobraban vida. Día 1. Encontramos un pasaje secreto detrás del panel. Es como una aventura de los libros que lee Ben. Decidimos explorarlo, pero ahora no podemos encontrar la salida. La linterna que traje no ilumina mucho. Charlotte tiene miedo pero finge que no. Ben no ha dejado de llorar. Volveremos a intentar encontrar el camino mañana cuando descansemos. Día 2. Hemos caminado lo que parece horas, pero todos los túneles se parecen. Nuestra agua se está acabando. Dejé una carta en el engranaje antes de entrar. Espero que alguien la encuentre.
Charlotte dice que deberíamos quedarnos en un solo lugar para que nos encuentren más fácilmente. Creo que tiene razón. Día 3. Hace mucho frío aquí abajo. Nos abrazamos para mantenernos calientes. La linterna parpadea. Creo que se quedará sin batería pronto. Ben dice que ha oído voces, pero cuando gritamos nadie responde. Tengo mucha sed. Día 4. La linterna se apagó. Estamos en completa oscuridad. Charlotte ha encontrado una pequeña sala circular que parece más cálida. Hemos decidido quedarnos aquí. Ya no tenemos agua. Tengo mucho sueño. Día 5. Ben ya no despierta por más que lo sacudimos. Charlotte llora sin parar. Yo también quiero dormir. Espero que mamá nos encuentre pronto. Si alguien lee esto algún día, dígale a nuestra mamá que intentamos ser valientes como ella siempre nos enseñó, y que la queremos mucho. La última entrada terminaba con una línea temblorosa que se desvanecía en el papel. El silencio que siguió a la lectura era absoluto, roto únicamente por los sollozos contenidos de Elizabeth. «Aún se perdieron», susurró finalmente. Simplemente se perdieron y no pudieron encontrar el camino de regreso. Daniel, profundamente conmovido, observó la pequeña sala circular con nuevos ojos. No había signos de violencia, ni evidencia de que alguien más hubiera estado allí. Solo 3 niños que se habían aventurado demasiado lejos, atrapados en un laberinto olvidado bajo una de las estructuras más emblemáticas de Londres. Las horas siguientes transcurrieron en un borrón de actividad profesional. El equipo forense documentando meticulosamente la escena, los restos siendo preparados para su traslado. Elizabeth sentada en silencio, sosteniendo el diario de su hijo como si fuera el más preciado de los tesoros. Mientras los especialistas trabajaban, Daniel se acercó a Wilson. «Hay algo que no entiendo», murmuró para que Elizabeth no pudiera oírlos. «¿Cómo es posible que nadie escuchara sus gritos? Estamos justo debajo de áreas del Parlamento que están constantemente ocupadas». Wilson señaló las paredes. «Mire la estructura. Estos muros tienen casi 2 metros de espesor en algunas secciones. Además, el constante ruido del mecanismo del reloj habría enmascarado cualquier sonido». Daniel asintió lentamente, comprendiendo la terrible trampa en la que habían caído los niños. Un pasaje olvidado, paredes impenetrables al sonido y el incesante tic-tac del Big Ben ahogando sus llamadas de auxilio. Al día siguiente, los periódicos anunciaban la resolución del misterio que había intrigado a la nación durante 16 años. Las fotografías mostraban a Elizabeth Murray saliendo del Parlamento, escoltada por la detective Wilson, su rostro mostrando una extraña mezcla de dolor y alivio, el semblante de quien finalmente ha encontrado respuestas, aunque éstas llegaran demasiado tarde. El caso de los trillizos Murray volvió a ocupar los titulares, esta vez con un epílogo trágico pero esclarecedor. Los expertos forenses confirmaron lo que el diario de Alexander ya había sugerido. Los niños habían muerto por deshidratación, atrapados en un laberinto de túneles olvidados bajo el corazón de Londres. Una semana después del descubrimiento, Daniel asistió al funeral. La ceremonia fue íntima pero conmovedora, con 3 pequeños ataúdes blancos que finalmente darían descanso a los restos de Alexander, Benjamin y Charlotte. Elizabeth había elegido enterrarlos en el cementerio de Highgate, bajo un roble centenario con vistas a la ciudad que había sido tanto su hogar como su tumba. Durante el servicio, Daniel permaneció en un discreto segundo plano, profundamente afectado por un caso en el que se había involucrado por casualidad. Observó a Elizabeth, de pie junto a los ataúdes, sosteniendo con firmeza el diario de Alexander, ahora protegido en una caja de cristal especialmente diseñada para preservarlo. Al finalizar la ceremonia, para sorpresa de Daniel, Elizabeth se acercó a él. «Señor Lawson», dijo con voz serena, «quería agradecerle personalmente. Durante 16 años viví en un limbo de incertidumbre que era peor que cualquier verdad, por dolorosa que fuera». Daniel inclinó la cabeza, sin saber qué responder.
Lamento que el desenlace no fuera diferente. La verdad nunca es algo que debamos lamentar, respondió ella con una sabiduría nacida del sufrimiento. Ahora puedo comenzar a recordarlos sin que cada recuerdo venga acompañado de preguntas sin respuesta. Extendió la mano y le entregó un pequeño objeto. Era una llave antigua, de bronce desgastado. Esta llave pertenecía a una caja donde Alexander guardaba sus tesoros, explicó. Quiero que la tenga. Usted abrió la puerta que me permitió encontrar a mis hijos. Es un símbolo, nada más, pero significa mucho para mí que la acepte. Daniel tomó la llave con reverencia, conmovido por el gesto. La guardaré como un recordatorio de la importancia de buscar la verdad, sin importar cuánto tiempo tome. Elizabeth asintió y tras un breve apretón de manos, regresó junto al hombre que Daniel supuso sería James Murray, el padre de los trillizos. 3 meses después del descubrimiento de los restos de los trillizos Murray, la vida de Daniel Lawson había vuelto aparentemente a la normalidad. El proyecto de restauración del Big Ben continuaba según lo programado, con el relojero supervisando meticulosamente cada fase del proceso. Sin embargo, algo había cambiado en él. La historia de los 3 niños perdidos en los pasajes olvidados de la torre lo había afectado profundamente, despertando un interés obsesivo por los secretos que el antiguo edificio parlamentario aún podría ocultar. Cada mañana, antes de que llegara el resto del equipo, Daniel pasaba una hora explorando los rincones menos conocidos de la estructura, documentando pasajes tapiados, puertas olvidadas y corredores que ya no aparecían en los planos modernos. La llave de bronce que Elizabeth le había regalado colgaba de una cadena alrededor de su cuello, como un recordatorio constante de su misión autoimpuesta. «Te has convertido en un detective arquitectónico», le comentó Olivia una tarde mientras revisaban juntos los avances en la restauración del mecanismo principal. «Nunca te había visto tan interesado en la historia del edificio». Daniel sonrió ligeramente, ajustando sus gafas. «Supongo que me he dado cuenta de cuánta historia puede permanecer oculta a plena vista. Esta torre ha sido testigo de casi 2 siglos de acontecimientos y apenas conocemos una fracción de sus secretos». «¿Sigues pensando en los Murray?», preguntó Olivia con suavidad. Daniel asintió, su mirada perdiéndose momentáneamente en los masivos engranajes parcialmente desmontados. «No puedo evitar preguntarme cuántas otras historias guarda este lugar». Esa misma tarde, mientras revisaba un conjunto de documentos históricos que había solicitado de los archivos parlamentarios, Daniel encontró una referencia intrigante. Un informe de mantenimiento de 1953 mencionaba brevemente un incidente en el conducto este que había requerido reparaciones urgentes. Lo que llamó su atención fue la clasificación del documento. Tenía un sello de confidencialidad que parecía excesivo para un simple informe de mantenimiento. Intrigado, Daniel decidió consultar con la única persona que podría arrojar luz sobre estos documentos históricos, Elizabeth Murray. La encontró en su oficina en el Departamento de Historia del University College London, donde había regresado a trabajar parcialmente tras el funeral de sus hijos. La habitación estaba repleta de libros y documentos antiguos, con varias fotografías enmarcadas de los trillizos, decorando discretamente un rincón de su escritorio. «Señor Lawson, qué sorpresa», lo saludó Elizabeth, genuinamente complacida. «Por favor, tome asiento». Daniel le explicó su proyecto personal de documentar los pasajes olvidados de la torre y le mostró el informe que había encontrado. «El conducto este», murmuró Elizabeth, estudiando el documento con interés profesional. «Es interesante que mencionen específicamente esta ubicación. Es precisamente donde se encuentra la entrada al pasaje donde encontramos a los niños». «¿Por qué clasificarían un informe de mantenimiento?», preguntó Daniel. Elizabeth reflexionó un momento. Durante la década de 1950, en plena Guerra Fría,
Muchos documentos relacionados con la infraestructura gubernamental fueron clasificados por razones de seguridad nacional, pero esto parece excesivo incluso para aquella época. Sacó de un cajón una llave antigua y se levantó. «Venga conmigo, hay algo que debería mostrarle». Lo condujo a través de varios pasillos hasta llegar a una sala de archivos restringida. La placa en la puerta indicaba «Colección especial, acceso limitado». Elizabeth utilizó su llave y un código para entrar. Como historiadora oficial del Parlamento, tengo acceso a documentos que normalmente no están disponibles para el público, explicó mientras navegaban entre estanterías repletas de archivos antiguos. Algunos de estos registros ni siquiera están digitalizados. Se detuvo frente a un archivador marcado como Infraestructura Parlamentaria 1950-1960 y extrajo una carpeta gruesa. Aquí está, el informe completo del incidente de 1953. Daniel examinó el documento con creciente fascinación. No era un simple informe de mantenimiento, sino el registro de una investigación sobre un acceso no autorizado a los túneles subterráneos del Parlamento. Aparentemente, un técnico de mantenimiento había descubierto evidencia de que alguien había estado utilizando los pasajes abandonados durante meses, posiblemente para acceder a áreas restringidas del edificio. Espionaje, murmuró Elizabeth. Era el apogeo de la Guerra Fría. El Parlamento estaba obsesionado con la posibilidad de espías soviéticos infiltrándose en el gobierno. Daniel continuó leyendo. La investigación había concluido con el sellado permanente de varios accesos, incluido el conducto este, y una recomendación para eliminar estos pasajes de los planos oficiales por razones de seguridad. Eso explica por qué no aparecían en los registros modernos, reflexionó Daniel, pero hay algo que no encaja. Si sellaron el pasaje en 1953, ¿cómo pudieron entrar los niños en 2002? Elizabeth frunció el ceño, considerando la pregunta. Los sellos debieron deteriorarse con el tiempo, o quizás... Su voz se apagó, mientras una idea tomaba forma en su mente. «¿Quizás qué?», insistió Daniel. «Quizás alguien los reabrió deliberadamente», completó Elizabeth, su expresión tornándose sombría. En los días siguientes, Daniel y Elizabeth desarrollaron una colaboración inusual. Ella le proporcionaba acceso a documentos históricos, mientras él aportaba su conocimiento técnico sobre la estructura de la torre. Juntos, comenzaron a reconstruir la historia oculta de los pasajes subterráneos del Parlamento. Descubrieron que durante la Segunda Guerra Mundial, los túneles habían sido reforzados y ampliados para servir como refugio antiaéreo para miembros clave del gobierno. Posteriormente, durante la Guerra Fría, algunos de estos pasajes fueron adaptados como posibles rutas de escape en caso de ataque, mientras que otros fueron clausurados precisamente para prevenir infiltraciones. «Y mire esto», señaló Elizabeth una tarde, mostrándole un plano fechado en 1982. Hubo otra inspección de los túneles durante la administración Thatcher. Aparentemente, ordenaron revisar todos los sellos y reforzarlos. Daniel estudió el documento con atención. Según esto, el conducto Estes fue inspeccionado y se confirmó que seguía sellado. Pero hay una anotación manuscrita aquí. ¿Puede leerla? Elizabeth acercó el documento a la luz. De señales de manipulación reciente, recomendar vigilancia adicional. Firmado por, parece ser J.P.P., repitió Daniel pensativo. ¿Le suena familiar? Elizabeth negó con la cabeza, pero algo en su expresión sugería que estaba conectando puntos mentalmente. Necesitamos averiguar quién era J.P. y por qué consideró que el sello había sido manipulado. A medida que profundizaban en su investigación, Daniel notó un cambio en Elizabeth. La búsqueda parecía darle un propósito, como si resolver este misterio fuera una forma de honrar la memoria de sus hijos. Ya no era solo una historiadora investigando un caso académico. Había una intensidad personal en su enfoque que resultaba conmovedora.
Una tarde lluviosa, mientras revisaban documentos en la oficina de Elizabeth, ella se detuvo abruptamente y miró a Daniel con una expresión de súbita comprensión. James Patterson, dijo casi en un susurro. ¿Disculpe?, preguntó Daniel, confundido. JP, James Patterson, era el jefe de seguridad del Parlamento durante los años 80 y principios de los 90. Lo recuerdo porque coincidimos brevemente cuando yo empezaba mi carrera en el departamento de historia. Elizabeth buscó frenéticamente entre sus archivos. Debe estar jubilado ahora, pero quizás podamos localizarlo. Tras varias llamadas y la ayuda de antiguos colegas, Elizabeth consiguió una dirección en Brighton donde James Patterson, ahora un hombre de 78 años, vivía desde su jubilación. El fin de semana siguiente, Daniel y Elizabeth se encontraron en la estación Victoria para tomar el tren hacia la costa. Era la primera vez que se veían fuera del contexto de su investigación, y Daniel no pudo evitar notar lo diferente que parecía Elizabeth en ropa casual, con su cabello gris suelto sobre los hombros y una bufanda colorida que contrastaba con la sobriedad habitual de su vestimenta académica. ¿Cree que recordará algo relevante después de tantos años?, preguntó Daniel mientras el tren avanzaba por el verdoso paisaje de Sussex. Un tanto en los detalles pueden haberse difuminado, respondió Elizabeth, pero las impresiones importantes suelen permanecer. Además, no estamos buscando recuerdos precisos, sino conexiones que puedan ayudarnos a entender por qué esos pasajes fueron reabiertos. La casa de Patterson resultó ser una encantadora villa a pocas calles del paseo marítimo. El antiguo jefe de seguridad los recibió con la cautela propia de alguien acostumbrado a manejar información sensible, pero al reconocer a Elizabeth, su actitud se volvió más acogedora. Trajota Murray, la recuerdo bien, dijo mientras los conducía a un pequeño salón decorado con fotografías navales y recuerdos de sus años de servicio, siempre haciendo preguntas incómodas sobre los rincones olvidados del Parlamento. Elizabeth sonrió levemente. Algunas cosas nunca cambian, señor Patterson. Le explicaron el propósito de su visita, mencionando el descubrimiento de los restos de los trillizos y los documentos que habían encontrado, incluyendo la nota firmada por él en 1982. El rostro de Patterson se ensombreció. Recuerdo ese caso. Terrible tragedia. Nunca imaginé que pudieran haber quedado atrapados en esos túneles. Según sus notas, usted sospechaba que alguien había manipulado los sellos del conducto este, señaló Daniel. ¿Recuerda qué lo llevó a esa conclusión? Patterson se levantó lentamente y se acercó a un pequeño escritorio. De un cajón extrajo una carpeta desgastada. Conservo copias de algunos informes importantes. Vieja costumbre de un hombre que pasó demasiado tiempo entre secretos. Les mostró fotografías en blanco y negro de los sellos de cemento que bloqueaban varios accesos a los túneles. En una de ellas, marcada como conducto E, abril 1982, se podían apreciar finas grietas y lo que parecían marcas de herramientas. No era una ruptura natural por el paso del tiempo, explicó Patterson. Alguien había intentado acceder al túnel, con suficiente cuidado como para no dejar evidencia obvia, pero no lo suficiente para engañar a un ojo entrenado. ¿Informó de esto?, preguntó Elizabeth. Patterson asintió. Por supuesto. Presenté un informe detallado, recomendando una investigación completa. Pero eran tiempos complicados. La guerra de las Malvinas acababa de comenzar. La seguridad estaba centrada en amenazas más visibles. Mi informe fue archivado como baja prioridad. ¿Tiene alguna teoría sobre quién podría haber estado interesado en esos pasajes?, inquirió Daniel. El anciano guardó silencio un momento, evaluando cuánto podía o debía decir. Finalmente, suspiró. Los túneles no solo conectan distintas partes del Parlamento. Algunos de los más antiguos llegan hasta el río, y desde allí, existen conexiones con el sistema de túneles de la época victoriana que recorren gran parte del centro de Londres.
Serían rutas perfectas para moverse sin ser detectado, reflexionó Elizabeth. Exactamente, confirmó Patterson. Perfectas para espías, como sospechábamos durante la Guerra Fría, pero también para otros propósitos. ¿Qué otros propósitos?, insistió Daniel. Patterson los miró con gravedad. Durante los años 80, hubo rumores sobre documentos clasificados que desaparecían temporalmente de archivos seguros y reaparecían días después, sin señales de forzamiento en las cerraduras. Información sensible que se filtraba sin explicación. Siempre sospeché que alguien utilizaba los túneles para acceder a áreas restringidas sin pasar por los controles de seguridad habituales. «Un topo», sugirió Elizabeth. «O algo peor», respondió Patterson. «Alguien dentro del sistema que vendía secretos al mejor postor». Mientras regresaban a Londres en el tren de la tarde, Daniel y Elizabeth procesaban en silencio la información obtenida. La idea de que los pasajes pudieran haber sido utilizados para actividades clandestinas durante décadas añadía una nueva dimensión a su investigación. Si los sellos fueron manipulados repetidamente, reflexionó Daniel en voz alta, explicaría por qué los niños pudieron acceder tan fácilmente en 2002. Lo que no entiendo es por qué nadie encontró el pasaje durante la búsqueda inicial. Elizabeth miró por la ventana, observando cómo el paisaje rural daba paso gradualmente a los suburbios londinenses. «Porque buscaron en los lugares equivocados», respondió finalmente. «Se centraron en las rutas conocidas, en los pasajes que aparecían en los planos modernos. Nadie consideró buscar en túneles que oficialmente no existían». Al día siguiente, Daniel se encontró nuevamente en la cámara del reloj, examinando con renovado interés el panel que había ocultado la entrada al fatídico pasaje. Ahora, con el mecanismo parcialmente desmontado para su restauración, podía apreciar detalles que antes habían pasado desapercibidos. Notó que la madera del panel tenía pequeñas muescas en puntos específicos, consistentes con manipulación repetida. Más interesante aún, descubrió que el mecanismo de apertura había sido modificado sutilmente para facilitar su uso. Una alteración profesional que habría pasado desapercibida en inspecciones rutinarias. «Alguien lo usaba regularmente», murmuró para sí mismo, sintiendo un escalofrío al pensar que, mientras los turistas y trabajadores circulaban por la torre histórica, existía una red de pasajes secretos activamente utilizados justo bajo sus pies. Esa tarde compartió sus descubrimientos con Elizabeth, quien había estado investigando por su cuenta en los archivos. «He encontrado algo interesante», le dijo ella, mostrándole un registro de personal. «Malcolm Patterson, el guía que acompañaba a mis hijos y a mí el día de la desaparición. Resulta que no era un simple guía turístico. Antes de ese puesto, trabajó durante casi una década en el Departamento de Seguridad del Parlamento». «¿Cree que podría estar relacionado con James Patterson?», preguntó Daniel, sorprendido por la coincidencia. «No por parentesco, según he podido comprobar. Pero trabajaron juntos durante varios años en los 80, precisamente cuando se reportaron las manipulaciones en los sellos de los túneles». Daniel sintió que las piezas comenzaban a encajar. «¿Dónde está Malcolm Patterson ahora?». La expresión de Elizabeth se tornó sombría. «Falleció en 2010, un aparente suicidio. Se arrojó al Támesis desde el puente de Westminster, casi directamente sobre la torre». La revelación dejó a Daniel momentáneamente sin palabras. La sombra de una conspiración mucho más oscura comenzaba a perfilarse en lo que inicialmente parecía ser solo una trágica casualidad. «Elizabeth», dijo finalmente, usando su nombre de pila por primera vez, «creo que necesitamos hablar con la detective Wilson nuevamente. Esto va mucho más allá de un accidente trágico». Elizabeth asintió, su mirada reflejando una determinación férrea. «Durante 16 años creí que mis hijos simplemente se habían perdido. Ahora me pregunto si encontraron algo que no debían encontrar, o si vieron a alguien que no debían ver». La llave de bronce que Daniel llevaba al cuello
parecía pesar más que nunca, como si contuviera no solo el recuerdo de 3 vidas perdidas, sino también secretos mucho más oscuros que aún esperaban ser desenterrados de los cimientos centenarios del corazón político de Inglaterra. La detective inspector Sarah Wilson escuchó con expresión grave mientras Daniel y Elizabeth le exponían sus descubrimientos y sospechas. Los tres estaban reunidos en una pequeña sala de conferencias en Scotland Yard, con documentos, fotografías y diagramas desplegados sobre la mesa. «Déjenme ver si entiendo correctamente», dijo Wilson después de una larga pausa. «Ustedes sugieren que los túneles donde los trillizos quedaron atrapados formaban parte de una red secreta utilizada posiblemente para espionaje o filtración de documentos clasificados y que Malcolm Patterson, el guía que estaba con ustedes aquel día, podría haber estado involucrado». «No estamos haciendo acusaciones directas», aclaró Elizabeth. «Solo señalamos conexiones que parecen demasiado significativas para ser meras coincidencias». Wilson estudió nuevamente las fotografías de los sellos manipulados y los registros de personal que mostraban la transición de Malcolm Patterson del Departamento de Seguridad a guía turístico. «Debo admitir que es intrigante», concedió finalmente, «pero también altamente especulativo. Han pasado más de 16 años desde la desaparición y 8 desde el suicidio de Patterson. Las evidencias físicas serán escasas, por no decir inexistentes», Daniel intervino. «No necesariamente. La torre está siendo completamente renovada. Tenemos acceso a áreas que han permanecido prácticamente intactas durante décadas. Si hay algo que encontrar, este es el momento». Wilson consideró la propuesta, tamborileando pensativamente con los dedos sobre la mesa. «Supongamos que autorizo una investigación discreta. ¿Por dónde sugieren que empecemos?» «Por el panel este», respondió Daniel sin dudar. «Si Malcolm Patterson estaba utilizando esos pasajes, podría haber dejado algún rastro, algún indicio de sus actividades. Y necesitamos examinar más a fondo la cámara donde encontramos a los niños», añadió Elizabeth, su voz momentáneamente vacilante. «El diario de Alexander menciona que escucharon voces. Si los túneles estaban siendo utilizados por otras personas, podría haber evidencias que pasamos por alto durante el primer descubrimiento». Wilson asintió lentamente. «Puedo autorizar una investigación limitada, pero necesitará ser absolutamente discreta. Estamos hablando del Parlamento después de todo. Cualquier sugerencia de actividades clandestinas en sus instalaciones podría tener implicaciones políticas significativas». 3 días después, un pequeño equipo se reunió en la torre antes del amanecer. Además de Wilson, Daniel y Elizabeth, el grupo incluía a 2 técnicos forenses y a Olivia, cuyo conocimiento del mecanismo del reloj resultaría invaluable. Todos habían sido cuidadosamente seleccionados por Wilson por su discreción y experiencia. «Dividámonos en 2 equipos», indicó Wilson. «Lawson, Chen y el Dr. Reynolds examinarán el panel este y el mecanismo circundante. Ladrá, Murray, Ladrá, Patel y yo volveremos a la cámara donde se encontraron los restos. Mantendremos comunicación constante a través de estos intercomunicadores. Daniel, Olivia y el Dr. Reynolds, un forense especializado en análisis de materiales antiguos, comenzaron su minuciosa inspección del panel este y las áreas circundantes. Con el mecanismo del reloj parcialmente desmontado para su restauración, tenían una visibilidad sin precedentes de la estructura original. «Miren esto», señaló Olivia después de casi una hora de búsqueda meticulosa. Había descubierto una pequeña cavidad detrás de uno de los engranajes secundarios, un espacio que normalmente quedaría oculto por el mecanismo en funcionamiento. Daniel se acercó, iluminando el hueco con su linterna. Dentro había lo que parecía ser un pequeño dispositivo electrónico, cubierto de polvo y deteriorado por el tiempo. El doctor Reynolds lo examinó con cuidado. «Parece un receptor de radiofrecuencia, tecnología de los años 90 aproximadamente. Podría haber sido parte de un sistema de comunicación,
¿Un sistema de comunicación oculto en el mecanismo del reloj?, preguntó Daniel, intrigado. El engranaje proporcionaría un escondite perfecto, explicó Olivia. La vibración constante del mecanismo enmascararía cualquier señal electromagnética que pudiera delatar su presencia. Daniel contactó inmediatamente con Wilson a través del intercomunicador para informarle del hallazgo. La detective respondió con voz tensa. «Vengan a la cámara. Hemos encontrado algo, ustedes también deberían ver». 20 minutos después, tras navegar cuidadosamente por el estrecho pasaje, Daniel, Olivia y Reynolds llegaron a la cámara circular donde se habían encontrado los restos de los trillizos. El espacio ahora estaba intensamente iluminado por focos portátiles, revelando detalles que habían pasado desapercibidos durante el descubrimiento inicial. Elizabeth estaba arrodillada junto a una de las paredes, donde ladrá. Battelle, una forense especializada en análisis estructurales, había expuesto una sección del revestimiento. «Esto no es una simple cámara de mantenimiento», explicó Wilson mientras se acercaban. La Dorera Patel ha identificado modificaciones que no corresponden a la construcción original. La forense señaló varios puntos en la pared. Estos paneles fueron instalados mucho después que el resto de la estructura, probablemente en los años 80. «Y miren esto». Presionó un punto específico y, para sorpresa de todos, un panel se deslizó silenciosamente, revelando un compartimento oculto. Dentro había una caja metálica sellada. Wilson, usando guantes, la extrajo cuidadosamente y la colocó en el centro de un área que habían preparado para el análisis. «Necesitamos abrirla con extremo cuidado», advirtió. «Podría contener evidencias frágiles». Con precisión quirúrgica, el doctor Reynolds consiguió abrir la caja sin dañar su contenido. En el interior encontraron varios microfilmes, una libreta con anotaciones en clave y, lo más sorprendente, varias microfotografías de documentos clasificados relacionados con operaciones de inteligencia británica durante la última etapa de la Guerra Fría. «Dios mío», murmuró Wilson, «esto es evidencia de espionaje a nivel gubernamental». Elizabeth examinó las fechas en algunos de los documentos. La mayoría son de finales de los 80 y principios de los 90, consistente con el período en que Malcolm Patterson trabajaba en seguridad. Daniel conectó los puntos. El receptor que encontramos podría haber sido parte de un sistema de alerta. Patterson probablemente usaba estos túneles para acceder a documentos clasificados, los fotografiaba y luego los devolvía antes de que su ausencia fuera notada, y utilizaba esta cámara como escondite temporal para los materiales robados, completó Wilson. La pregunta es, ¿para quién trabajaba? ¿Soviéticos? ¿Algún otro actor internacional? Mientras discutían las implicaciones del descubrimiento, Daniel notó que Elizabeth se había alejado ligeramente del grupo. Estaba examinando otra sección de la pared con intensa concentración. «¿Elizabeth?», preguntó, acercándose a ella. «¿Has encontrado algo más?». Ella no respondió inmediatamente, sus dedos recorriendo lo que parecían ser marcas en la piedra. Finalmente, se volvió hacia él con una expresión que mezclaba shock y comprensión. «Son iniciales», dijo en voz baja. «A, M, B, M, C, M, Alexander, Benjamin y Charlotte». Grabaron sus iniciales en la pared. Daniel iluminó mejor el área y efectivamente pudo distinguir las toscas letras grabadas, probablemente con algún objeto punzante. Junto a las iniciales había una flecha que señalaba hacia un punto específico en el suelo. Sin decir palabra, ambos comenzaron a examinar el área indicada. El suelo parecía uniforme a primera vista, pero al presionar en diferentes puntos, Daniel notó que una sección sonaba diferente, más hueca. «Detective Wilson», llamó, «creo que hay algo más aquí». Con la ayuda de pequeñas herramientas, lograron levantar una losa del suelo, revelando otro compartimento oculto.
A diferencia del anterior, este parecía haber sido improvisado, posiblemente excavado por manos inexpertas. Dentro encontraron un pequeño objeto envuelto en lo que parecían ser restos de una chaqueta infantil. Elizabeth, con manos temblorosas, lo desenvolvió cuidadosamente. Era una pequeña cámara desechable, del tipo popular en los años 90 y principios de 2000. Era de Alexander, susurró Elizabeth, reconociéndola instantáneamente. Se la regalamos para su 8º cumpleaños. Le encantaba tomar fotografías. Siempre decía que quería ser fotógrafo cuando creciera. Wilson se acercó, comprendiendo inmediatamente la potencial importancia del hallazgo. Y si esa cámara contiene imágenes, podría revelar lo que los niños vieron, completó Daniel, lo que posiblemente les costó la vida. La cámara fue cuidadosamente embalada y enviada a los laboratorios de Scotland Yard para un análisis especializado. Recuperar imágenes de una película expuesta pero no revelada, deteriorada por el tiempo y la humedad, sería un desafío técnico considerable. Mientras esperaban los resultados, la investigación continuó en múltiples frentes. Wilson obtuvo autorización para revisar los archivos personales de Malcolm Patterson, mientras Daniel y Olivia examinaban más detalladamente el sistema de comunicación oculto en el mecanismo del reloj. Elizabeth, por su parte, se sumergió en la investigación del pasado de Patterson, buscando conexiones con agencias extranjeras o grupos que pudieran haber estado interesados en la información que aparentemente estaba robando. Una semana después, los 4 se reunieron nuevamente en Scotland Yard. Wilson tenía noticias tanto del análisis de la cámara como de su investigación sobre Patterson. Primero, la cámara comenzó colocando un sobre en la mesa. El equipo técnico ha logrado recuperar 7 imágenes de la película. La calidad no es óptima debido al deterioro, pero son suficientemente claras para identificar lo que muestran. Wilson extrajo varias ampliaciones fotográficas y las dispuso cuidadosamente sobre la mesa. Las imágenes, a pesar de estar parcialmente degradadas, contaban una historia escalofriante. La primera mostraba lo que parecía ser la entrada al pasaje secreto, tomada probablemente justo después de que los niños descubrieran el panel oculto. La segunda y tercera capturaban secciones del túnel, con sombras difusas proyectadas por lo que presumiblemente era la linterna de Alexander. La cuarta imagen hizo que Elizabeth ahogara un grito. Mostraba a Malcolm Patterson dentro del túnel, claramente sorprendido, mirando directamente a la cámara con una expresión que mezclaba asombro y furia. Estaba allí, susurró Elizabeth. Estaba en los túneles, mientras supuestamente nos buscaba en la torre. La quinta fotografía mostraba la cámara circular con la caja metálica abierta, su contenido parcialmente visible. La sexta era más confusa, un plano cercano de lo que parecían ser documentos con sellos oficiales, pero fue la séptima y última imagen la que provocó un silencio sepulcral en la sala. Aunque borrosa y parcialmente sobreexpuesta, mostraba claramente a Malcolm Patterson hablando con otro hombre dentro de la cámara subterránea. Un hombre que todos reconocieron inmediatamente. «Es Sir Richard Blackwood», dijo Wilson finalmente, rompiendo el silencio. El entonces secretario de Estado para Defensa. Elizabeth palideció. «Imposible». El propio secretario de Defensa involucrado en filtración de documentos clasificados, quizás no como sospechoso, sino como investigador, sugirió Daniel. Podría haber estado siguiendo la pista de Patterson. Wilson negó con la cabeza. He revisado exhaustivamente los archivos. No existe ningún registro de una operación de contrainteligencia que involucrara a Blackwood personalmente. Si estaba allí, era extraoficialmente. ¿Qué sabemos de Blackwood ahora?, preguntó Olivia. Dejó el gobierno en 1997 después de que los laboristas ganaran las elecciones. Posteriormente ocupó varios cargos en consejos directivos de empresas de defensa. Falleció en 2013 de un ataque cardíaco. Daniel estudió nuevamente las fotografías.
Los niños presenciaron un encuentro clandestino entre Patterson y Blackwood. Tomaron fotografías y Luego Patterson los descubrió, completó Elizabeth, su voz apenas audible. Wilson colocó otro archivo sobre la mesa. Esto confirma esa teoría. Hemos analizado minuciosamente los restos recuperados. El equipo forense inicial determinó que los niños murieron por deshidratación, lo cual es técnicamente correcto. Pero un análisis más detallado ha revelado algo que se pasó por alto. Trazas de un sedante en los huesos. ¿Fueron drogados?, preguntó Daniel, horrorizado. Todo indica que sí. Un sedante potente que habría acelerado la deshidratación y asegurado que no pudieran encontrar la salida, incluso si hubiera estado relativamente cerca. Elizabeth se cubrió el rostro con las manos, sobrepasada por la horrible revelación. Después de un momento, levantó la mirada, una nueva determinación brillando en sus ojos enrojecidos. Patterson los encontró tomando fotografías y los silenció, pero no mediante violencia directa, sino asegurándose de que se perdieran para siempre en esos túneles, dijo con voz firme. Y luego se suicidó años después, atormentado por lo que había hecho. ¿O fue silenciado él también?, sugirió Wilson. Su supuesto suicidio merece ser reevaluado a la luz de estos descubrimientos. ¿Y Blackwood?, preguntó Daniel. ¿Cuál era su papel exacto en todo esto? Wilson suspiró. Eso es lo que complica enormemente este caso. Estamos hablando de un ex secretario de Defensa, un hombre que tuvo acceso a los secretos más sensibles del país. Si estaba involucrado en actividades ilícitas, podría ser el mayor escándalo de espionaje en la historia moderna de Gran Bretaña, completó Elizabeth. O algo aún más complejo, añadió Wilson. Los microfilmes que encontramos contienen información sobre operaciones que oficialmente nunca existieron. Operaciones que, de hacerse públicas incluso ahora, podrían tener graves consecuencias diplomáticas. Daniel reflexionó sobre las implicaciones. ¿Qué sucede ahora? ¿Hacemos pública esta información? Wilson intercambió una mirada significativa con Elizabeth antes de responder. Esa es una decisión extraordinariamente delicada. Por un lado, tenemos la resolución de un caso de desaparición y posible homicidio. Por otro, implicaciones para la seguridad nacional que van mucho más allá de nosotros. Mis hijos merecen justicia, dijo Elizabeth con firmeza. Han pasado 16 años. No permitiré que sus muertes queden sin explicación. Y la tendrán, aseguró Wilson. Pero debemos proceder con extrema cautela. Si hacemos públicas estas acusaciones sin una investigación completa, corremos el riesgo de que sean desestimadas o, peor aún, encubiertas a un nivel más alto. Durante las semanas siguientes, la investigación avanzó con discreción milimétrica. Wilson utilizó sus contactos más confiables dentro del servicio para rastrear las actividades de Blackwood durante el período relevante, mientras Daniel y Olivia continuaban su meticulosa exploración de la torre, documentando cada pasaje, cada escondite, cada pieza del elaborado sistema que Patterson había utilizado. Elizabeth, por su parte, se dedicó a reconstruir los últimos días de sus hijos con dolorosa precisión, revisando el diario de Alexander a la luz de los nuevos descubrimientos. Fue durante una de estas revisiones cuando notó algo que había pasado por alto, una referencia críptica en la última entrada. Alexander había escrito: «Si alguien lee esto algún día, dígale a nuestra mamá que intentamos ser valientes como ella siempre nos enseñó, y que la queremos mucho». Pero había una postdata apenas visible, escrita con letra temblorosa. P.D. La caja negra tiene la verdad. Elizabeth llevó inmediatamente este descubrimiento a Wilson y Daniel. ¿Qué es caja negra? Podría haber visto Alexander. No encontramos ninguna caja negra con los restos. Daniel reflexionó. En terminología de espionaje, una caja negra a veces se refiere a un dispositivo de almacenamiento seguro. Podría ser algo que vieron durante su exploración,
posiblemente en el encuentro entre Patterson y Blackwood, o podría ser literal, sugirió Wilson, un contenedor físico de color negro. Revisaron nuevamente las fotografías recuperadas de la cámara de Alexander. En la quinta imagen, donde se veía la cámara circular con la caja metálica abierta, Daniel notó algo en el borde del encuadre. Allí, señaló, en la esquina inferior, parece ser el borde de algo oscuro, posiblemente negro. Wilson hizo ampliar esa sección de la imagen. Efectivamente, se podía distinguir lo que parecía ser una pequeña caja negra, parcialmente visible detrás de la caja metálica principal. «Necesitamos volver a esa cámara», decidió Wilson. «Puede que hayamos pasado por alto algo crucial». Al día siguiente, el pequeño equipo regresó a la cámara subterránea. Con el conocimiento acumulado y una búsqueda más dirigida, examinaron meticulosamente cada centímetro del espacio, prestando especial atención al área donde habían encontrado la caja metálica. Fue Olivia quien finalmente descubrió lo que buscaban. «Aquí», llamó, señalando una pequeña cavidad en la pared, disimulada por una piedra suelta. «Hay algo dentro». Daniel ayudó a extraer el objeto, una caja negra de aproximadamente 20 centímetros de largo, herméticamente sellada. A diferencia de la caja metálica anterior, esta parecía ser de fabricación más moderna, con un sistema de cierre electrónico. «Es un contenedor de seguridad diplomática», identificó Wilson, «diseñado para transportar documentos o dispositivos de almacenamiento altamente clasificados. Este modelo específico se introdujo a mediados de los 90. «¿Cómo la abrimos?», preguntó Elizabeth. «Estos contenedores están diseñados para ser virtualmente inviolables sin la clave correcta», explicó Wilson. «Necesitaríamos equipos especializados del servicio de inteligencia, lo cual significaría hacer pública la investigación». Daniel examinó el dispositivo de cierre con ojo experto. «Es un sistema sofisticado, pero sigue siendo un mecanismo. Y los mecanismos son mi especialidad». Durante las siguientes 24 horas, Daniel trabajó incansablemente en su taller privado, aplicando sus conocimientos de relojería de precisión al complejo sistema de cierre. Olivia lo asistía, aportando su expertise en electrónica moderna. Finalmente, tras innumerables intentos fallidos, consiguieron abrir la caja sin dañar su contenido. Dentro, encontraron un disco duro externo antiguo, protegido en un estuche hermético, y una memoria USB más moderna. Wilson dispuso un ordenador aislado, sin conexión a ninguna red, para examinar el contenido. El disco duro contenía cientos de documentos escaneados, informes de inteligencia, análisis estratégicos y, lo más impactante, evidencia detallada de una operación encubierta conocida como Clockwork. Clockwork fue una operación conjunta británico-americana a principios de los 90, explicó Wilson mientras revisaban los archivos. Oficialmente, nunca existió, pero según estos documentos, involucraba la vigilancia y, en algunos casos, la eliminación de individuos considerados amenazas para la seguridad occidental en la era postguerra fría. «¿Eliminación?», preguntó Elizabeth, horrorizada. «¿Estamos hablando de asesinatos sancionados por el Estado?». Wilson asintió gravemente. «En algunos casos extremos, sí. Estos documentos sugieren que Blackwood no solo conocía la operación, sino que la supervisaba personalmente, fuera de los canales oficiales del Ministerio de Defensa». «¿Y Patterson?», preguntó Daniel. Según esto, Patterson era uno de los operativos de campo, pero en algún momento parece haber desarrollado dudas morales sobre la operación. Comenzó a recopilar evidencia, posiblemente como un seguro o tal vez con la intención de exponerla eventualmente. La memoria USB contenía archivos más recientes, correos electrónicos encriptados, transferencias financieras y, lo más sorprendente, grabaciones de audio.
En una de ellas, fechada apenas una semana antes de la desaparición de los trillizos, se podía escuchar claramente a Blackwood amenazando a Patterson. Si piensas que puedes chantajearme con esos documentos, estás gravemente equivocado, decía la voz de Blackwood. He sacrificado demasiado por este país como para permitir que un subordinado con crisis de conciencia lo arruine todo. Recuerda, Malcolm, hay accidentes que pueden ocurrir incluso en los lugares más seguros. Elizabeth palideció al escuchar la grabación. Estaba amenazándolo. Y una semana después, mis hijos desaparecieron en su turno. Patterson no era un monstruo que deliberadamente dañó a 3 niños, reflexionó Daniel. Era un hombre atrapado en una situación imposible que salió terriblemente mal. Eso no absuelve su responsabilidad, respondió Elizabeth con firmeza. Eligió silenciar a mis hijos para protegerse. Y finalmente pagó por ello, añadió Wilson. No, su suicidio en 2010 coincide con el anuncio de que Blackwood publicaría sus memorias. Probablemente temía que la verdad pudiera salir a la luz. Las memorias que nunca llegaron a publicarse porque Blackwood murió de un ataque cardíaco. En 2013, observó Daniel. Wilson cerró el ordenador, su expresión grave. Esto va mucho más allá de la desaparición de 3 niños, por trágica que fuera. Estamos ante evidencia de operaciones gubernamentales ilegales, posibles asesinatos encubiertos y un encubrimiento que ha durado décadas. Elizabeth se levantó, mirando fijamente a Wilson. ¿Qué sucede ahora? ¿La verdad finalmente saldrá a la luz? La detective guardó silencio un momento antes de responder. En circunstancias normales, entregaría esto a mis superiores y seguiría la cadena de mando. Pero dado lo que hemos descubierto, no confío en que el sistema permita que esta verdad se conozca. Entonces, ¿qué sugiere?, preguntó Daniel. Wilson miró a cada uno de los presentes. Necesitamos proteger esta evidencia y encontrar la manera correcta de hacerla pública. No solo por justicia para Alexander, Benjamin y Charlotte, sino por todas las otras víctimas de Clockwork que nunca tuvieron voz. En los días siguientes, el pequeño grupo trabajó incansablemente para organizar y asegurar la evidencia. Hicieron copias encriptadas de todos los archivos y las distribuyeron entre ellos, con instrucciones específicas sobre cómo proceder si algo le sucedía a cualquiera de ellos. Elizabeth contactó con James, el padre de los trillizos, para ponerlo al tanto de los descubrimientos. Aunque inicialmente abrumado por la magnitud de la conspiración que había costado la vida de sus hijos, James aportó su experiencia como académico para ayudar a contextualizar históricamente la operación Clockwork. Finalmente, después de cuidadosas deliberaciones, decidieron que la mejor aproximación sería a través de periodistas de investigación de confianza de diferentes países, proporcionándoles simultáneamente partes de la evidencia. Esta estrategia haría virtualmente imposible suprimir la información una vez que estuviera en múltiples manos. La fecha elegida para la revelación sería el 14 de febrero de 2019, exactamente 17 años después de la desaparición de los trillizos. A medida que se acercaba la fecha, Elizabeth pasaba largas horas en el cementerio de Highgate, sentada junto a las tumbas de sus hijos. En una de estas visitas, Daniel se unió a ella, llevando un pequeño ramo de flores. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto?, preguntó Elizabeth mientras contemplaba las lápidas. A veces me pregunto si Alexander, Benjamin y Charlotte querrían que su historia se convirtiera en un escándalo internacional. Daniel se sentó a su lado en el banco. Creo que querían que se conociera la verdad. Alexander escondió esa cámara y dejó pistas deliberadamente. Incluso en sus últimos momentos, estaba tratando de documentar lo que habían descubierto. Elizabeth asintió lentamente. Siempre fueron niños extraordinarios, curiosos, valientes, leales entre ellos. Incluso al final, permanecieron juntos. Su historia no terminará en tragedia, prometió Daniel, y terminará en verdad y justicia.
no solo para ellos, sino para todos los afectados por lo que han descubierto. La mañana del 14 de febrero de 2019 amaneció fría y clara en Londres, a las 8:00 en punto, simultáneamente en 5 países diferentes. Reconocidos periodistas comenzaron a publicar la historia de los trillizos Murray y la operación Clockwork. Para mediodía, la noticia había dado la vuelta al mundo. Las reacciones oficiales oscilaron entre negaciones categóricas y promesas de investigaciones exhaustivas. Antiguos funcionarios de los gobiernos implicados fueron convocados urgentemente ante comisiones parlamentarias. Servicios de inteligencia de múltiples países se vieron obligados a admitir la existencia de operaciones que habían permanecido en las sombras durante décadas. En medio del torbellino mediático, Elizabeth Murray permaneció serena, concediendo una única entrevista en la que declaró simplemente: «Durante 17 años busqué a mis hijos. Ahora ellos han encontrado la verdad para todos nosotros». Una semana después de las revelaciones, Daniel se encontraba en la cámara del reloj del Big Ben, supervisando la reinstalación de algunos de los engranajes restaurados. La torre seguía parcialmente cubierta de andamios, pero el proyecto avanzaba según lo previsto. Mientras ajustaba cuidadosamente una rueda dentada, sintió una presencia a su espalda. Al volverse, vio a Elizabeth en la entrada de la cámara. «El lugar del crimen», comentó ella, acercándose para observar el trabajo, «aunque supongo que ahora es simplemente un reloj nuevamente». «Nunca será simplemente un reloj», respondió Daniel. «Un no para nosotros». Elizabeth asintió, pasando la mano suavemente sobre uno de los engranajes restaurados. «He venido a despedirme. Me marcho a Escocia por un tiempo, para estar con James y procesar todo lo ocurrido». Daniel la miró con sorpresa. «¿Volverás?» «Eventualmente. Londres siempre será mi hogar, por dolorosos que sean algunos de sus rincones». Hizo una pausa, contemplando el mecanismo parcialmente reconstruido. «¿Sabes? Durante 16 años, cada vez que escuchaba las campanadas del Big Ben, sentía una punzada de dolor. Ahora, cuando vuelva a sonar, me recordará que la verdad, sin importar cuánto tiempo permanezca oculta, siempre encuentra su camino a la luz». Daniel asintió, comprendiendo perfectamente el sentimiento. «Como relojero, puedo asegurarte que incluso el mecanismo más preciso requiere mantenimiento y correcciones periódicas. Lo mismo ocurre con la verdad y la justicia». Elizabeth sonrió levemente, la primera sonrisa genuina que Daniel le había visto desde que comenzaron su búsqueda. De su bolsillo extrajo un pequeño objeto y se lo entregó. «Quiero que tengas esto», dijo. Pertenecía a Charlotte. «Es una pequeña pieza del engranaje de un reloj de juguete que Alexander le regaló en su último cumpleaños. Ella la llevaba siempre como amuleto». Daniel tomó el pequeño engranaje metálico, conmovido por el gesto. «Lo guardaré junto a la llave». Se despidieron con un abrazo, unidos por una experiencia que había cambiado irrevocablemente sus vidas. Mientras Elizabeth se alejaba, Daniel volvió a su trabajo, colocando cuidadosamente cada pieza en su lugar exacto, restaurando el orden en un mecanismo que había sido testigo silencioso de tragedias y secretos. En los años siguientes, la historia de los trillizos Murray y la operación Clockwork se convirtió en tema de libros, documentales e incluso una miniserie televisiva. Se establecieron comisiones de investigación en varios países, y antiguos operativos comenzaron a hablar, revelando la verdadera extensión de las operaciones encubiertas de la era post-Guerra Fría. El Big Ben volvió a sonar puntualmente en 2022, tras la finalización de su restauración. Durante la ceremonia de reinauguración, entre la multitud de dignatarios y ciudadanos, podía verse a Elizabeth Murray más serena y en paz de lo que había estado en 2 décadas, escuchando las campanadas que ya no traían dolor, sino un recordatorio de que la verdad, como el tiempo, siempre sigue avanzando. Y en la cámara del reloj,
invisible para los visitantes, pero conocido por los pocos que mantenían el mecanismo. Un pequeño memorial había sido discretamente instalado, 3 estrellas grabadas en una placa de bronce, junto a una inscripción que rezaba simplemente: Alexander Benjamin y Charlotte Murray, 1994-2002. La verdad yace entre engranajes, esperando ser descubierta.